Si estás aquí, probablemente ya has escuchado muchas veces la palabra despertar. La has leído, la has repetido, tal vez incluso te has identificado con ella. Despertar espiritual, conciencia, presencia, energía, sanación. Palabras que suenan profundas, palabras que prometen algo mejor, palabras que, usadas de cierta manera, pueden convertirse en una trampa silenciosa. Porque no toda espiritualidad libera, y no toda conciencia transforma. Hay una forma de espiritualidad que no te despierta, te adormece mejor. No te destruye, no te hace daño evidente, no te hunde. Simplemente te deja exactamente donde estás. Y lo más peligroso es que no lo notas. Cuando una persona está claramente perdida, suele saberlo. Hay dolor, hay caos, hay conflicto. Pero cuando una persona está estancada espiritualmente, el estancamiento es más sutil. No duele tanto, no grita, no se desborda. Se siente como calma, como aceptación, como todo está bien así. Y ahí empieza el problema. Porque no todo lo que se siente bien es verdadero crecimiento. Y no toda calma es señal de coherencia. A veces es solo comodidad bien justificada. Antes, la gente se refugiaba en el alcohol, en el trabajo excesivo, en la religión rígida, en la negación directa. Hoy, muchas personas se refugian en algo más elegante, la espiritualidad. No como camino, sino como escondite. Meditan, escuchan audios, consumen contenido consciente. Hablan de energía, de vibración, de intención. Pero su vida no se mueve. Las mismas decisiones, las mismas evasiones, las mismas conversaciones internas, los mismos miedos sin enfrentar. Solo que ahora todo eso está envuelto en un lenguaje más bonito. Dejemos esto claro desde el inicio. El problema no es meditar, no es reflexionar, no es buscar conciencia. El problema es para qué lo estás usando. La espiritualidad puede ser una herramienta de transformación o una anestesia emocional sofisticada. Y la diferencia no está en lo que dices, está en lo que haces después. Hay una pregunta que casi nadie quiere hacerse con honestidad. ¿Mi espiritualidad me está moviendo o me está ayudando a justificar por qué no me muevo? Porque si después de años de trabajo interno, sigues evitando decisiones, sigues postergando conversaciones, sigues esperando señales, sigues sin actuar, entonces algo no está funcionando. Y no es el universo, no es la energía, no es el sistema, es la forma en que estás usando la espiritualidad. Este tipo de estancamiento es peligroso porque no se siente como fracaso. No te sientes perdido, te sientes consciente. No te sientes bloqueado, te sientes en proceso. No te sientes responsable, te sientes paciente. Y mientras tanto, los años pasan. Aceptar no es lo mismo que resignarse. Soltar no es lo mismo que rendirse. Confiar no es lo mismo que no hacer nada. Pero la espiritualidad mal integrada mezcla estos conceptos hasta que pierden fuerza. Todo pasa por algo. Cuando tenga que ser, será. Estoy respetando mi proceso. Frases que pueden ser verdad o pueden ser anestesia. La diferencia no está en la frase, está en la acción que la acompaña. Este es el punto donde muchas personas se quedan atrapadas. No están dormidas, pero tampoco están despiertas. Están cómodamente conscientes. Saben lo suficiente para explicar su inacción, pero no lo suficiente para romperla. Y eso es mucho más difícil de atravesar que la ignorancia. Porque ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes. Y aún así, no haces. Aquí va algo que no suele decirse. El verdadero despertar no te hace sentir bien contigo mismo. Te hace verte con más claridad.
Y esa claridad, al inicio, incomoda. Te muestra dónde te mientes, dónde te justificas, dónde te escondes, dónde usas conciencia como identidad, no como responsabilidad. Si tu espiritualidad solo te hace sentir bien, pero nunca te confronta, algo falta. Esto no es para culparte. La culpa paraliza. Esto es para devolverte algo mucho más poderoso, la responsabilidad. Porque mientras sigas creyendo que estás estancado por algo externo, no puedes moverte. Pero cuando ves que el estancamiento es una decisión inconsciente sostenida, algo cambia. No duele menos, pero se vuelve honesto. El primer quiebre no es místico, no es energético, no es cósmico, es interno. Es el momento en que admites, tal vez no estoy bloqueado, tal vez estoy evitando. Y esa frase, si la dejas entrar, ya empieza a mover algo. En este punto, muchas personas hacen una de dos cosas. 1. Cierran el video. 2. Se quedan, pero con resistencia. Ambas son respuestas comprensibles, porque ver el autoengaño propio nunca es cómodo. Pero si sigues aquí, no es casualidad. Algo en ti ya sabe que esto va más allá de sentirte bien. Va de vivir distinto. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que explica por qué tantas personas conscientes siguen exactamente en el mismo lugar. La mente no se rinde cuando empiezas un camino espiritual. No desaparece, no se disuelve, se adapta. Y cuando se adapta, lo hace de una forma muy precisa. Usa la espiritualidad para protegerse. La mente no busca verdad, busca estabilidad. Busca coherencia interna, busca seguir siendo quien cree que es. Cuando una persona entra en la espiritualidad, la mente entiende algo muy rápido. Esto puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Una oportunidad para refinar el ego, no para soltarlo. Existe una idea muy extendida de que el ego es algo burdo, ruidoso, evidente. Orgullo, arrogancia, dominación. Pero ese es solo el ego primitivo. El ego espiritual es distinto. Es silencioso, educado, reflexivo. No dice, soy mejor que tú. Dice, estoy en otro proceso. No dice, tú estás dormido. Dice, cada uno tiene su nivel de conciencia. No ataca, se eleva. Y desde ahí se protege. Aquí ocurre un giro sutil pero decisivo. La persona ya no practica conciencia. Ahora es una persona consciente. Y cuando la conciencia se vuelve identidad, deja de ser herramienta. Porque cualquier cosa que amenace esa identidad, se evita. Antes una persona se defendía con negación. Ahora se defiende con comprensión. Antes decía, no es tan grave. Ahora dice, lo estoy observando. Antes evitaba el conflicto. Ahora lo llama no resonar. Antes huía del dolor. Ahora lo llama no forzar el proceso. El resultado es el mismo, solo cambió el lenguaje. El autoengaño burdo es fácil de ver. El consciente, no. Porque está lleno de argumentos válidos, de frases verdaderas usadas para no actuar. Todo llega a su tiempo. Estoy honrando mi energía. No quiero ir desde el ego. Y puede que todo eso sea cierto, pero también puede ser una excusa elegantísima para no moverte. La espiritualidad contemporánea habla mucho de soltar, fluir, aceptar, observar. Pero habla muy poco de decidir, confrontar, incomodarse, sostener consecuencias. Y la mente agradece eso, porque decidir implica perder opciones. Confrontar implica fricción. Incomodarse implica riesgo. Sostener implica responsabilidad.
Hay personas que confunden no reaccionar con no hacer nada. Dicen que están practicando presencia, pero en realidad están congeladas. Dicen que están observando, pero en realidad están postergando. Dicen que están integrando, pero en realidad están evitando. La línea es fina, pero el resultado es claro. Hay una pregunta que atraviesa cualquier discurso espiritual. ¿Qué decisión concreta estás evitando tomar? No una reflexión, no una intención, no una visualización, una decisión. Porque la espiritualidad que no se traduce en decisiones no transforma la vida. El ego primitivo quiere destacar. El ego espiritual quiere trascender. Quiere sentirse más consciente, menos reactivo, menos terrenal, menos atrapado en lo material. Y eso suena noble hasta que te das cuenta de algo. Muchas veces es una forma de no comprometerse con la realidad. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces has escuchado o dicho frases como, eso es muy mental, eso es muy ego, eso es del sistema, eso no va conmigo? Y tal vez sea verdad, pero también puede ser una forma sutil de despreciar la acción concreta, porque la acción expone. Pensar no expone, sentir no expone, hablar no expone, actuar sí. Uno de los estados más peligrosos del camino es este: creer que ya entendiste. Porque cuando crees que ya entendiste, dejas de preguntar, dejas de escuchar, dejas de corregirte. No porque seas arrogante, sino porque te sientes más allá de ciertas cosas. Y ahí, el crecimiento se frena. La persona no está perdida, está articulada. Puede explicar perfectamente por qué no avanza. Puede justificar cada pausa, puede narrar su proceso con profundidad, pero su vida externa no refleja esa profundidad. Hay coherencia interna, pero no coherencia vital. Aquí hay un indicador que nunca falla. Observa tu cuerpo. No lo que piensas, no lo que sientes. Tu cuerpo. ¿Hay energía estancada? ¿Hay tensión crónica? ¿Hay cansancio sin causa clara? Muchas veces el cuerpo expresa lo que la mente espiritualiza. Algo que casi nadie acepta. La espiritualidad también puede ser un techo. Un punto donde te sientes suficientemente bien como para no ir más allá. No estás mal, pero tampoco estás vivo del todo. Y eso, sostenido en el tiempo, se convierte en frustración silenciosa. Debajo de todo esto suele haber algo muy simple. Miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a perder la imagen que construiste. Miedo a descubrir que no eras tan consciente como creías. Y ese miedo no se disuelve meditando, se atraviesa actuando. La conciencia real no flota, aterriza. Se expresa en conversaciones incómodas, límites claros, cambios de hábito, decisiones sostenidas. Si tu conciencia solo vive en tu cabeza, no está completa. El dolor aparece cuando te preguntas, ¿qué parte de mí está usando la espiritualidad para no exponerse? No es una pregunta para responder rápido, es una pregunta para dejar resonar. Porque cuando la respuesta aparece, ya no puedes fingir que no la viste. A este punto suelen pasar dos cosas. Uno, la persona se defiende internamente, intelectualiza, explica por qué esto no aplica a ella y sigue igual. 2. La persona siente incomodidad, resistencia, incluso rechazo, pero algo se mueve por dentro. Ambas son respuestas humanas, pero solo una abre la puerta al cambio. Si eliges mirar de verdad, lo que viene no es paz inmediata, es fricción. Fricción entre lo que sabes y lo que haces. Y esa fricción no es un error del proceso, es el proceso. Si has llegado hasta aquí, ya no estás escuchando por curiosidad. Sigues aquí,
porque algo dentro de ti empezó a incomodarse y no quiere volver a dormirse. Porque hay un punto, y este es ese punto, en el que la espiritualidad deja de ser interesante y empieza a ser exigente. Hasta ahora, tal vez pensabas que estabas estancado por razones externas, por falta de energía, por bloqueos, por el entorno, por el momento, por no estar listo todavía. Pero si eres honesto contigo mismo, hay una verdad más simple y más incómoda. No estás detenido porque no puedas avanzar. Estás detenido porque avanzar te obligaría a renunciar a algo. Renunciar a una identidad. Renunciar a una historia que te explica. Renunciar a una versión de ti que ya conoces, aunque no te guste del todo. Porque cambiar de verdad no solo transforma lo que haces, transforma quién crees que eres. Y eso da miedo. No miedo espectacular, no pánico, sino ese miedo silencioso que se disfraza de calma. Ese miedo que dice, estoy bien así. No es el momento. No necesito forzar nada. Ese miedo que se camufla tan bien que incluso lo llamas paz. Pero la paz real no te deja igual. La paz real te mueve. Si tu espiritualidad no te ha empujado a tomar decisiones incómodas, a poner límites que antes evitabas, a actuar donde antes solo pensabas, entonces no te está transformando, te está sosteniendo. Pero como se sostiene a alguien para que no se caiga, no para que camine. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿En qué parte de tu vida usas la conciencia como excusa para no elegir? Tal vez sabes exactamente qué conversación estás evitando. Tal vez sabes qué hábito ya no puedes justificar. Tal vez sabes qué decisión lleva meses, incluso años, esperando. No porque no la entiendas, sino porque sabes que una vez que la tomes, ya no podrás volver atrás. Y eso rompe la ilusión de control. Porque hay algo que no se dice suficiente en el mundo espiritual. El control también puede ser una adicción. La necesidad de sentir que todo está claro antes de moverte. La necesidad de entenderlo todo antes de actuar. La necesidad de sentirte alineado antes de comprometerte. Pero la vida no se revela antes del movimiento. Se revela durante. Nadie se transforma desde la certeza. La transformación ocurre cuando eliges sin garantías. Y aquí es donde muchos retroceden. No porque no puedan, sino porque prefieren una incomodidad conocida antes que una verdad que los obligue a crecer. Prefieren pensar que están en proceso antes que asumir que están postergando. Prefieren decir, estoy trabajando en mí antes que admitir, estoy evitando. Y no hay culpa en eso. Hay humanidad. Pero hay un momento, y este puede ser ese momento, en el que seguir llamando conciencia a la evasión empieza a costarte demasiado. Te cuesta tiempo, te cuesta energía, te cuesta presencia. Te cuesta la versión de ti que podrías estar encarnando y que sigues dejando para después. Porque el verdadero estancamiento no es no avanzar, es acostumbrarte a no hacerlo. Y la espiritualidad pasiva hace exactamente eso. Te da lenguaje para justificar la espera. Te hace sentir profundo sin ser valiente, consciente sin ser responsable, despierto sin moverte. Pero despertar no es entender más, es comprometerte más. Es dejar de usar lo espiritual como refugio y empezar a usarlo como base. Base para actuar, base para elegir,
base para sostener lo que ya no puedes negar. Y no necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas cambiar toda tu vida ahora. Pero sí necesitas dejar de mentirte sobre una cosa. Ya sabes cuál es el siguiente paso. No el paso final, no el perfecto, el siguiente. Ese que evitas porque no es cómodo, ese que no puedes meditar para que desaparezca, ese que sigue ahí incluso cuando cierras los ojos. La espiritualidad real no te pide que seas más luz, te pide que seas más honesto. Honesto con tu miedo, honesto con tu resistencia, honesto con tu responsabilidad. Porque nadie está estancado por falta de conciencia. La mayoría lo está por falta de decisión. Y decidir no es un acto místico, es un acto humano. Silencioso, imperfecto, pero real. Si este mensaje te incomodó, no es un error, es una señal de que algo en ti ya no quiere seguir igual. No para castigarte, sino para despertarte. Y a partir de aquí, la pregunta no es si entiendes esto, la pregunta es ¿qué vas a hacer con ello? Porque la conciencia sin acción no es despertar, es solo información acumulada. Y tú ya no necesitas más información, necesitas coherencia. Respira, siente lo que esto removió. Y cuando termine este video, no vuelvas automáticamente a lo de siempre. Haz una sola cosa distinta. Una. Porque ahí empieza todo. Y si estás aquí, no es para seguir evadiendo, es para empezar a moverte. Llegados a este punto, algo ya cambió. Tal vez no de forma visible, tal vez no de forma inmediata, pero internamente algo ya no encaja igual que antes. Porque cuando una verdad se reconoce, aunque no se actúe todavía, ya no puede desverse. Y eso es incómodo. Antes podías decirte que estabas bien así, que estabas en proceso, que estabas trabajando en ti, que todo tenía su tiempo. Pero ahora sabes algo más preciso. Sabes exactamente dónde estás postergando. Y esa claridad pesa. No porque te obligue a actuar ahora mismo, sino porque ya no puedes fingir que no lo sabes. Aquí es donde muchas personas sienten culpa. Pero la culpa no es necesaria. La culpa paraliza. La conciencia no. La conciencia solo muestra. Y lo que muestra, en este caso, es simple. No necesitas más prácticas, ni más conceptos, ni más explicaciones espirituales. Necesitas integrar. Integrar significa permitir que lo que entiendes empiece a modificar cómo vives. No de golpe, no de forma heroica, sino de manera honesta. Porque el cambio real casi nunca se ve espectacular desde afuera. Se ve silencioso, se ve incómodo, se ve pequeño. A veces es una conversación que dejas de evitar. A veces es una decisión que tomas aunque no estés listo. A veces es dejar de justificar un hábito que ya sabes que no va contigo. Eso también es espiritualidad, tal vez la más auténtica, pero no es la que se comparte fácilmente, no es la que se publica, no es la que da sensación de avance inmediato. Es la que te obliga a renunciar a excusas internas. Y aquí aparece algo importante. No todo el estancamiento se rompe con acción externa. Algunas veces, la acción es interna. Acción interna no es pensar más. Es dejar de proteger ciertas narrativas. Narrativas como, así soy yo, siempre me ha costado. No es tan grave. Cuando esté mejor, lo haré. Cada una de esas frases mantiene una identidad intacta. Y a veces lo que necesita cambiar no es tu comportamiento, sino la historia que usas para sostenerlo.
Porque mientras te identifiques con la versión que evita, seguirás evitando, aunque medites todos los días. La conciencia no cambia hábitos por sí sola, cambia identidades. Y una identidad cambia cuando empiezas a actuar como alguien que ya no se esconde. Eso no significa perfección, significa dirección. Significa que aunque falles, aunque dudes, aunque retrocedas a veces, ya no vuelves al autoengaño. Y eso marca una diferencia enorme. Muchas personas creen que despertar es sentirse mejor, pero despertar, muchas veces, es sentir más claramente dónde estás siendo incoherente. No para castigarte, sino para devolverte el poder de elegir. Porque la verdadera trampa de la espiritualidad pasiva no es que te mienta, es que te adormece lentamente. Te acostumbra a no decidir, a no incomodarte, a no arriesgarte. Y cuando te das cuenta, han pasado años y sigues en el mismo lugar interno, solo con un lenguaje más elaborado para explicarlo. Si algo de este video resonó contigo, no lo conviertas en otro concepto más. No lo analices durante horas. No lo compartas buscando validación. No lo guardes como algo interesante. Hazlo concreto. Elige una sola área de tu vida donde sabes que estás siendo pasivo. No la más grande, no la más dramática. Una. Y pregúntate con honestidad, ¿qué acción pequeña, incómoda pero real, he estado evitando? No tiene que cambiarlo todo, solo tiene que romper la inercia. Porque el movimiento genera claridad, no al revés. Y no, el universo no te va a castigar por equivocarte, pero tampoco va a moverse por ti. La coherencia no se manifiesta, se practica. Si decides quedarte en este camino, no será el más cómodo, pero será el más honesto. Y la honestidad, aunque incomode al inicio, termina liberando. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de huir de ti. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas anestesia espiritual, solo presencia y acción. Respira. Cierra este video cuando estés listo y haz algo distinto, aunque sea pequeño. Ahí empieza la verdadera conciencia sin evasión. Quiero que recuerdes esto.